Cuando un país realmente quiere contener una pandemia, hace lo que está haciendo China. Aquí tenemos la estadística de la China continental. Vean, prácticamente son nulos los casos de COVID en todo el continente chino y vaya que China es el país más poblado del mundo. Aquí lo tenemos en este mapa que pueden ver en la parte derecha. Pues aquí tenemos que China, realmente pues hay unos puntos muy poquitos, muy reducidos de contagios en comparación con lo que podemos encontrar en Europa. Aquí vemos cómo Europa pues realmente está desbordada la pandemia, Alemania, Reino Unido, lo que hemos venido relatando. Pero vean China, es prácticamente nula la existencia del COVID, así lo muestran las estadísticas. Pero ¿qué es lo que hace China? Independientemente de que si la población esté vacunada o no, lo que hace China es una estrategia de contención, una estrategia de contener al virus. China confina una ciudad de 4 millones de habitantes por el COVID. Se trata de la ciudad de Lanzhou, en el centro del país, debido al aumento de casos de coronavirus. Pero ¿saben cuántos casos fueron necesarios para confinar a esta ciudad? 51 casos activos, 39 en la ciudad de Lanzhou. Solamente 39 casos. Es decir, surgen 39 casos y lo que hacen es contener el virus. Olvídense ya de que si de esos 4 millones de chinos están vacunados unos y otros no, y te enojas con los que no han vacunado. No, no. El gobierno chino aplica restricciones parejas. De manera general, restringe y confina a esos 4 millones de chinos, aunque solamente se infecten 39. Aquí está, 39. 51 casos en la provincia de Gansu, en la capital provincial de Gansu, en la provincia, y en la capital de esta provincia, es decir, en Lanzhou, solamente 39 casos, y es una ciudad de 4 millones de habitantes. Esto es contener una pandemia. Esta es una estrategia altamente efectiva. Aquí está la estrategia de China, la muestra de su éxito en la contención de la pandemia. Y de acuerdo a los números que nos presenta, Expansión, aquí lo tengo, vamos a ver cuál es la cantidad, el porcentaje de vacunas en China. Pues está arriba del 76%. Pero independientemente de que si se vacunan o no, lo que hace China es contener el virus. ¿Cómo son las restricciones para lograr cero COVID en la ciudad de Ruili, en el suroeste? Han sido confinados 4 veces en el último año y muchos de ellos se someten a pruebas casi diarias. Es decir, lo que hacen los chinos es tener una política de contención y de hacer pruebas y pruebas y pruebas a sus millones de habitantes. Aquí, bueno, pues China ha permanecido como el último país en buscar su erradicación total, en general con éxito. Han registrado menos de 5,000 muertes relacionadas con el coronavirus y en partes del país no hay casos confirmados. Y el brote prácticamente, la pandemia de COVID en China prácticamente es inexistente. A pesar de que estos medios occidentales, el New York Times, pues son completamente xenófobos, todo lo que sea China lo odian y lo atacan, pues no pueden dejar de reconocer el éxito de China. Y ahora vamos a ver el caso contrario. Todo lo contrario está sucediendo actualmente en Europa, donde los gobiernos se están enfocando en restringir únicamente a los no vacunados. Superpasaporte COVID, cerrarle la vida a los no vacunados, es la estrategia europea para frenar las infecciones. Bueno, pues si tú realmente quieres contener una pandemia, aplicas medidas sanitarias al 100% de la población, al total de la población, le debes de poner pues ciertas restricciones, ciertas medidas, no solamente a los que no se han vacunado, como lo está haciendo con éxito China, a la población en general, independientemente si están vacunados o no, se le aplican medidas, pues restricciones, confinamientos y medidas sanitarias. Pero Europa está haciendo completamente lo contrario, a pesar de que la propia OMS
ha reconocido que las vacunas actuales solo protegen un 40% y que de ese 40% se reduce a los 4 meses y a los 6 meses se reduce todavía más. Es decir, una persona europea que se vacunó hace 6 meses actualmente tiene un 15-20% de inmunidad por la vacunación. Prácticamente es lo mismo estar o no estar vacunado en este momento en Europa, y así lo muestran las estadísticas. Entonces, esto ya no se trata de contener una pandemia. Si tú empiezas a restringir a un sector poblacional con el pretexto de una vacuna, pues esto ya es otra cosa. Si tú quieres contener, repito, si tú quieres contener una pandemia, haces lo que hace China, que China tiene un objetivo de cero contagios, y en una ciudad de 4 millones de habitantes se presentan 39 casos, y al total de la población, a esos 4 millones, pues los confinan y les ponen medidas sanitarias, y con esto han logrado pues tener números prácticamente nulos de propagación de COVID. Y en Europa se hace completamente lo contrario, centrándose en el castigo a los no vacunados y centrándose, haciendo creer, como lo dijo el propio director de la OMS, la idea equivocada de que las vacunas son el fin de la pandemia. Esto lo dijo el director de la OMS, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo un portal conspiracionista, lo dijo el jefe de la OMS, que es una idea errada, es una idea equivocada pensar que las vacunas son el fin de la pandemia, como lo está creyendo Europa, como lo están creyendo los gobiernos europeos, como lo están creyendo los políticos europeos. Están completamente equivocados, y se los está diciendo el jefe de la Organización Mundial de la Salud. No piensen que por haber vacunas ya se acabó la pandemia. Si realmente quieren combatir una pandemia, pues aplican medidas sanitarias y restrictivas al total de la población, no solamente a los que no están vacunados. Esto ya son otras intenciones. Digo, no podemos pensar que estos políticos sean pues ignorantes o que sean inocentes. Esto ya es otra cosa, esto ya está enfocado a otro tema. Aquí ya no quieren contener una pandemia, aquí lo que quieren es tener pues control sobre la población. Aquí ya se les olvidó la pandemia, ya lo que quieren es pues tener controladas las actividades del 80% de la población que sí se ha vacunado, con el pretexto del otro 20% que no se ha vacunado. Digo, esto es bastante obvio. La China continental, aquí están los números, tiene más del 80% de población, pero independientemente de eso, es decir, el gobierno chino no está pensando eh, quién está vacunado y quién no. No, lo que ellos quieren es que no haya COVID, punto, ya. Si no quieres que haya COVID, pues confinas a toda la población y pones medidas sanitarias a toda la población. Ya, olvídate quién está vacunado, quién no. En China no hay pases sanitarios. Estamos hablando que es un país, el país más poblado del mundo. No tienen pases sanitarios, tienen a la totalidad de su población vacunada, y aún así, cuando surge un nuevo brote, pues restringen a toda la población. Así sean 39 de 4 millones, como, como pasó aquí en la ciudad de Lanzhou. Vean, 39 de ellos, de los contagiados, están en Lanzhou, y es una ciudad de 4 millones de habitantes. En fin, creo que esto queda bastante claro. Creo que ya lo que se está buscando en la Unión Europea ya no es contener una pandemia, ahí están buscando otra cosa, otros propósitos políticos, y la pandemia simplemente está sirviendo pues como una vía para obtener esos propósitos políticos. Está sirviendo como un pretexto para otro tipo de intereses, otro tipo de objetivos, ya no contener una pandemia. Así que, bueno, pues si llegaran a querer poner estas medidas en Latinoamérica, pues yo creo que ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Es decir, si llegamos a tener el escenario de repunte que está teniendo Europa aquí en Latinoamérica, de tener este escenario, tal vez los gobiernos latinoamericanos se vean tentados a imponer pues pases sanitarios y restricciones
tal cual es el modelito que están aplicando en Europa. Pero pues para cuando eso pase en Latinoamérica, ya va a estar plenamente probado que ese modelito no está funcionando. Yo no sé si siguen esperando que castigar a los no vacunados sea la alternativa y la solución. Todavía no se dan cuenta que pues esto es completamente equivocado. Y miren, en este preciso instante estoy viendo una noticia de última hora en España. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala el uso de certificados COVID en restaurantes, bares, gimnasios y residencias. A pesar de que España es uno de los países que tiene más controlada la pandemia, de los países europeos, aún así van a imponer pases sanitarios para cines, restaurantes y gimnasios. Y mientras tanto, China no necesita de pases sanitarios, no necesita de castigar a los que no se vacunan, simplemente controlan la pandemia, punto. Si hay 39 infectados en una ciudad de 4 millones, a los 4 millones los confinan, ya, se acabó. Deja de estarte con miramientos de que si aquel no está vacunado, que si hay antivacunas, que si son conspiraciones, que si están locos. No, no, no. Simplemente te enfocas a contener la pandemia y ya. Te olvidas de estar haciendo política en torno a la pandemia y te dedicas a contener una pandemia. Así de simple. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo en Europa y creo que va a quedar más claro pues que en los próximos meses, cuando el tiempo nos dé la razón a quienes ponemos en duda todo lo que ha venido surgiendo, todo lo que ha venido saliendo, cuando nos dijeron que las vacunas eran ya la panacea y eran el fin de la pandemia, muchos dudamos y el día de hoy la OMS nos da la razón, la propia OMS a la que tanto hemos criticado nos está dando la razón. La existencia de vacunas no significa el fin de la pandemia, lo dijo el día de hoy, yo creo que un día histórico, 25 de noviembre del 2021, lo dijo el día de hoy el mismísimo director de la OMS. Y si ahora estoy apuntando que los pases sanitarios europeos y el castigo a los no vacunados en Europa es un error, pues van a ver cómo con el tiempo van a ver que siempre sí tuve, no solo yo, muchas personas tuvimos razón en cuestionar este tipo de políticas que no tienen, como decimos en México, no tienen ni pies ni cabeza, no tienen un fundamento razonable, científico, estadístico, lógico, coherente, inclusive pues hasta político, ¿no? No es políticamente coherente que tú quieras castigar a aquellas personas que no se han vacunado cuando en realidad no es científicamente coherente que aún los vacunados sigan propagando el virus. Así que este tipo de medidas pues nada más responden a otras cosas que ya veremos próximamente, ¿no? Esto que están haciendo en Europa ya es otra cosa. Ya no se trata de contener una pandemia, esto ya va más allá.